Desde hace tiempo que, especialmente en la provincia de Alicante, pero yo creo que en toda España se reclama esa limpieza, el desbroce de los ríos. Hay partidos políticos que pensaron que era muy ecologista dejarlos crecer de manera silvestre y por lo tanto descuidaron, probablemente de manera intencionada, esa falta de limpieza de los ríos. En el Congreso de los Diputados, el diputado del Partido Popular por Alicante, Joaquín Melgarejo, le dijo esto a la ministra Ribera. No estaba presente en ese momento, pero a colación de la Dana y de todo lo que ha pasado en Valencia, esto dijo Joaquín Melgarejo. Es una negligencia absoluta por parte de Teresa Ribera no haber ni siquiera iniciado las obras de prevención que figuraban como prioritarias en los propios planes de riesgo de inundaciones del Ministerio. Es una negligencia absoluta no haber limpiado los barrancos que habían paliado su desbordamiento. Y es una negligencia de la Confederación del Júcar que no dijera nada a las autoridades valencianas durante todo el día de lo que podía pasar. Por cierto, muchos valencianos nos estamos preguntando por qué la señora Ribera, como máxima responsable del Ministerio, no se ha dignado ni a pisar Valencia en estos días tan trágicos. Y como queríamos profundizar un poco más sobre este asunto y dada la circunstancia que Joaquín Melgarejo es de Alicante y estaba por aquí, le hemos citado para que viniese a nuestro plató y nos lo explique un poco más ampliamente. ¿Negligencia absoluta de la ministra Ribera? Sí, de los organismos que de ella dependen directamente, que en este caso son las confederaciones hidrográficas. En el caso concreto es la Confederación Hidrográfica del Júcar, es la que no ha hecho lo que debiera de haber hecho durante un tiempo. Igual que los incendios se prevén en el invierno, se dice, ¿no?, para que no haya una masa forestal importante de cara al verano. Pues lo mismo sucede con los barrancos, con los cursos, es decir, con el dominio público hidráulico, que es competencia exclusiva del Estado de la Nación, a través de las confederaciones hidrográficas. Hola, que no le había dado la bienvenida al programa. Bienvenido a Alicante Actualidad. Muchas gracias. ¿Falta de limpieza intencionada por ideología? Quiero decir. Bueno, normalmente se dice que cuando uno hace una afirmación tiene que defenderla y probarla, ¿no? Yo me he traído para que todo el mundo lo pueda ver la respuesta que dio el Ministerio en el año 23, el año pasado, a una pregunta que se hizo en el Parlamento, en las Cortes, en el Congreso, sobre esta cuestión. Es decir, que bueno, y la respuesta del Ministerio fue, es decir, del señor Hugo Morán, que es el secretario de Estado, y de la ministra, que era entonces y sigue siéndolo, Teresa Ribera. La respuesta fue intervención mínima. Intervención mínima es mucho más largo, pero vamos, la síntesis es esta: intervención mínima en los cauces fluviales. Una cuestión que nosotros discrepamos radicalmente, y cualquiera que tenga un poco de sentido común también, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esa maleza, esas cañas, no ha hecho falta más que ver, desafortunadamente, y quiero lanzar un mensaje también de solidaridad con todas las personas que lo están pasando muy mal, que han fallecido, que tienen víctimas, desaparecidos, etcétera, porque creo que esto es lo más grave que nos ha pasado en muchísimo tiempo, ¿no?, en nuestra comunidad autónoma y especialmente en la provincia de Valencia. Vaya de antemano este abrazo de solidario con todas las víctimas y con directa o indirectamente. Decía que hemos visto en televisión, en las imágenes, los drones, etcétera, los vídeos donde aparecen miles de cañas, ¿no?, por ejemplo. Esto es un problema muy grave, muy serio, porque ¿qué pasa? Que en ocasiones obstruyen los ojos de los puentes. ¿Y qué sucede? Hay un remanso, ¿no?, un remanso de aguas, y esto pues va desbordando. En fin, es una causa más que ayuda a entender esta inundación, ¿no?, este desbordamiento, principalmente del barranco del Pollo, ¿no?, que ha sido tristemente famoso por la cuestión que todos conocemos, ¿no? Joaquín Melgarejo es diputado nacional por el Partido Popular, catedrático en la Universidad de Alicante, ha sido director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales y secretario académico del Máster en Gestión Sostenible y Tecnológica del Agua en la Universidad de Alicante. Lleva más de 40 años hablando de infraestructuras y de la gestión del agua, y tiene más de una docena de publicaciones relacionadas con infraestructura hidráulica y la gestión del agua. Lo digo esto para que centremos
centrar a nuestros espectadores que sepan con quién estamos hablando y que sabe bien de lo que estamos hablando. Ha conocido muy de cerca también lo que pasó en la Vega Baja con la Dana en 2019. Sí. Dejar crecer las cañas, dice la ministra, eso, intervención mínima es dejar crecer las cañas en los cauces de los ríos. ¿Hemos tropezado 2 veces con la misma piedra? Sí, y tropezaremos muchas más mientras sigan estas instrucciones de parte del Ministerio. Estos son instrucciones, no es a las confederaciones, que como decía son los encargados de velar por el dominio público hidráulico, y esto es lo que no se ha venido haciendo ni en la Confederación del Júcar ni en la Confederación del Segura, y uno de los motivos, porque para explicar una inundación hay muchos más motivos, pero uno de ellos, de los más relevantes, sin duda, es este. Luego hay otro tipo de motivos, como son las infraestructuras, ¿no? Las infraestructuras que no se han hecho también con ese marchamo de protección, entre comillas, del medio ambiente, cuando nosotros fundamentalmente tenemos un objetivo, y es proteger a las personas. En el centro de todas nuestras actuaciones de índole público deben de estar las personas, por supuesto respetando el medio natural, el medio ambiente, pero siempre y cuando las personas tengan una protección máxima hasta donde nuestros conocimientos y posibilidades nos alcancen, como todo. Esto es una cuestión siempre también de coste-beneficio, ¿no? Y hay otras muchas razones, pero las infraestructuras son clave, y desde este Ministerio pues hay un repudio absoluto a las infraestructuras físicas, a las infraestructuras que tradicionalmente se llamaban grises, las del hormigón, es decir, presas, diques, en fin, etcétera. Todo esto pues ha estado en entredicho y sigue estando en entredicho. De hecho, las inversiones son mínimas en esta cuestión, y especialmente en la prevención y laminación de avenidas, ¿no? Ha llovido muchísimo, eso somos todos conscientes. Es verdad que ha llovido muchísimo, pero con una buena prevención se podrían haber evitado algunas de las situaciones que hemos vivido. A ver, no podemos evitar lo que no podemos evitar, es decir, que nos precipiten determinados hectómetros cúbicos, metros cúbicos por metro cuadrado, sí, como el caso de Chiva, con más de 400 litros por metro cuadrado, etcétera. Esto no lo podemos evitar. Lo que sí podemos evitar es, primero, tener buenas infraestructuras que frenen, por ejemplo, en el río Magro, una infraestructura ya relativamente consolidada, como es el embalse de Forata, del año 69, de 1969, ha dado una respuesta fantástica, ha frenado buena parte, ha mitigado la inundación. Eso no quiere decir que no pueda haber parte de la inundación, ¿no? O si se procede o se produce una inundación como la del año 19 en la Vega Baja, que se produce aguas abajo de los últimos pantanos, de los últimos mecanismos de defensa, como es el pantano de Santomera, pues naturalmente es muy difícil parar que te caigan 280 hectómetros cúbicos en unas horas, ¿no? 200 millones de metros cúbicos en unas horas, para que todo el mundo nos pueda entender. Esto es muy difícil de frenar. Oiga, pero sí que se debe de mitigar los efectos, sí que se pueden mitigar los efectos. ¿Y cómo se mitigan los efectos? Principalmente a través de las infraestructuras físicas. Nos guste más o nos guste menos. Esto es lo único que, de momento, imagínense que no estuviera en el resto de los pantanos. He puesto el ejemplo de Forata porque es el que más inmediatamente tenemos. Nos han hecho varios embalses que estaban previstos por la propia Confederación en sus diferentes planes de prevención y de lucha contra la Esto se lo reprochaba el otro día también a la ministra, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Tenía previsto hacer ahí unos por supuesto, embalses que no se han hecho? Claro, está el de Montesa, está el de Cheste, hay varios embalses que están previstos o están previstos por la Confederación, por los proyectos de defensa contra avenida, y que no se han realizado por diferentes motivos. Ahora estamos analizando qué pasó durante las horas previas. ¿Llegaba la alarma, no llegaba la alerta? AEMET alertó. Es verdad que había ya cierta preocupación en el entorno. ¿Es verdad que el Gobierno convocó una reunión sin la Generalitat Valenciana? Sí, claro. Sí. Sin Carlos Mazón. Entre ellos, entre ellos. Ellos avisaron y se avisaron entre ellos del tipo de problema que estaba sucediendo. Pero deberían de haber avisado a la Generalitat, porque es el competente en los temas de alerta de tal. Así como avisaron tardíamente
cuando el caudal del río Magro estaba absolutamente fuera de sí, estuvo la presa de Forata estuvo a punto de rebasarla, es decir, de coronar la presa. No sé si los espectadores lo conocen o no, pero tiene una capacidad aproximada de 40 hectómetros cúbicos. 40 hectómetros cúbicos cuando se construyó, es decir, como siempre hay procesos de aterramiento, etcétera, pues el vaso tiene una menor capacidad. Llegó a tener 37,3 hectómetros cúbicos, es decir, prácticamente colmató y de hecho una sensación de riesgo infinitamente mayor, pero afortunadamente paró un poco de llover, se empezó a desaguar y tuvo un pico, y a partir de ahí empezó a bajar el agua ya controlada, mansa, entre comillas, para poder gestionarlo. Si tú no tienes ese embalse, no hubiéramos podido gestionarlo, no se hubiera podido gestionar y hubieras tenido unos efectos pues absolutamente también catastróficos, mucho más catastróficos en el caso del río Magro. ¿Dónde no están las infraestructuras? ¿Dónde no hubo esa previsión y tal? Fue en el arroyo, en el barranco del Pollo. Reprochan a la Confederación Hidrográfica del Júcar que comunicase la alerta por email. Lo ha dicho usted en esa comisión y también el presidente Carlos Mazón, que reitera que hasta en 3 ocasiones desactivó la Confederación Hidrográfica del Júcar esa alerta. Había una posible alerta hidrológica por la mañana por parte de la Confederación Hidrológica, con una previsión de caudales que hasta 3 veces durante ese día, hasta 3 veces se minimizó, hasta por debajo de los 50. Y ya hasta las 18:49 no llega un siguiente aviso, un email, entre cientos de emails que se mandan, un email con esa información. Cuando se analiza esa información a partir de las 7 menos 10 de los técnicos que están en el centro de control, pero muy pocos minutos después, se alerta de la posible rotura de la presa de Forata. Una alerta y un aviso más de las decenas y cientos de alertas, de avisos parciales que durante días y durante ese mismo día el centro de control del 112 había estado haciendo ayuntamientos, a centros comarcales, para que fueran tomando medidas preventivas. Que no solamente es un email que manda la Confederación Hidrográfica, hay un delegado de la Confederación Hidrográfica personado allí. Ya a las 6 de la tarde se habla de una movilización de agua de más de 1000. Con más de 1000 se tardan casi 50 minutos en mandar un email al 112. Todo esto es que cuesta entender. Es verdad que la gente que nos esté viendo le costará entender todo esto, pero nosotros ahora queremos saber. Yo abría este programa diciendo que tenemos que comprobar, contrastar, conocer qué es lo que pasó. Pasarán semanas, seguramente, y meses, y seguiremos hablando de esto. Pero ¿quién tenía que haber avisado y qué tenía que haber pasado? Pues mire, es fundamental distinguir 2 cosas. Un tema es el agua que se precipita, que es los litros por metro cuadrado. Una cosa distinta es el caudal que discurre por un cauce. En Paiporta el problema fue ese, el caudal del agua que vino desde Chiva. Efectivamente. ¿Qué pasó? Que en Chiva, etcétera, en la cabecera del pantano, del barranco del Pollo, precipitaron entre 300 y 500 litros por metro cuadrado. Y eso lo mide el sistema automático de información hidrológica, el SAI, que es el que realmente registra el agua que está discurriendo por el cauce en tiempo real. Cada 5 minutos está emitiendo una información de cuántos metros cúbicos discurren por un cauce, ¿correcto? Entonces, la cuestión es la siguiente. ¿Quién tiene esa información? La Confederación, que es el que tiene la potestad y así debe de ser, Pero claro, si yo le digo a usted que si yo te digo por el pantano, por el barranco tal, está discurriendo 50 litros, tú no sabes si eso es mucho, es poco, o qué efectos pueden tener 40, 30 kilómetros más abajo, no lo sabes. Tiene que ser alguien que lea esos números y que al mismo tiempo los interprete. Es como si yo te enseño una radiografía, probablemente, o una ecografía, antes estaban ustedes hablando de un bebé, pues seguramente yo no sabré ver bien esa ecografía. Entonces necesito a alguien que me interprete esos datos, y esos datos, ¿quién tiene capacidad de interpretarlos? La Confederación, los servicios técnicos de la Confederación, y la Confederación, si ve que está subiendo extraordinariamente el caudal que discurre por el barranco del Pollo a la altura de su cabecera,
tiene que saber que eso se va acumulando y que cuando llegue a la zona de embudo, de estrechamiento, como es Paiporta, que es que lo que se produce es un efecto embudo, va a observar que se va a desbordar, porque el cauce tiene una capacidad, y si tú vas sumando eso o multiplicando esos metros cúbicos que van a discurrir aguas abajo, vas a saber que 30 kilómetros más abajo el caudal se va a multiplicar por más de 300 o 400 veces. Con una alerta de esas características se podrían haber activado otro tipo de medidas. Claro, sin duda. Si la Confederación hubiese avisado en tiempo y forma, no con un email 1 hora y media después de que se produjera esa crecida del barranco, hubiera avisado con 1 hora y 45 minutos antes, cuando se sabe, yo lo tengo aquí directamente, a las 18:46, que es cuando se avisa, pues habríamos tenido 1 hora o hora y media para poder avisar a la población para que desaloje de una manera contundente. Es decir, había actuado, me imagino, los sistemas de protección civil, la policía, la Guardia Civil, los servicios, la policía municipal, etcétera. Es decir, todos los servicios que tenemos a esa disposición, y para esa cuestión, puesto que estaban todos en alerta, estaban avisados de que había un problema o que podía haber un problema muy serio. ¿Cómo se actuó? Se actuó de 2 maneras diferentes en función de cómo la Confederación iba dando esa información. En el caso del río Magro se actuó correctamente, y en el caso del Pollo, no sabemos por qué motivo, no se hizo correctamente. Pero es que incluso, no sé si ustedes saben, que ayer desaparecieron durante unas horas los caudales, esto está registrado, del Barranco del Pollo. Desaparecen de la página web yo espero que sea simplemente un problema informático. Que nadie esté manipulando esa información. Por supuesto, quiero decir que pero es que son cosas que son muy curiosas. Quizás las casualidades, como antes decía Blas, pues son difíciles de explicar, ¿no? Que no siempre pueden existir, naturalmente, ¿no? Los periodistas tenemos tendencia a pensar siempre en estas cosas. Aparte de las casualidades, todo esto que nos estás explicando, que desde luego se entiende muy bien, yo estoy comprendiendo muchas cosas que no he entendido del todo en estos días a través de la información de los medios. Pero hay algo que es importante, me parece. Hay muchos elementos para que el ciudadano esté avisado. Se dispone de ellos. Quizá lo que nos falta es hacer un ejercicio de prueba, porque dicen, si esto ocurre en Estados Unidos, la falta de información de la gente, el ejercitar o hacer simulacros de situación, para saber si los elementos están conjugados y de verdad producen eficacia. Aquí estamos entendiendo que lo que faltó fue una comunicación real, no un email. Es decir, el argumento de la Confederación Hidrográfica del Júcar es los datos se dan a tiempo real en redes sociales y tal, pero claro, eso no lo entendemos. ¿Alguno de vosotros entiende los datos de la Confederación? Pero de todas maneras, Mercedes, el español no es muy propenso a hacer pruebas antes de que ocurra. Somos porque están avisando, no salgas de casa, y lo primero que hacen es que se van a sacar el coche de los garajes. Pero en cualquier caso, aunque viésemos eso el español no es el norteamericano. En Norteamérica suena la sirena, Mercedes, en Norteamérica suena una sirena, y al minuto están todos en los refugios. Aquí pasamos hasta... Aquí no hacemos ni caso, que no conoces el carácter español. Y nos lo ha dicho claro, ha dicho proteger al ciudadano. Y entonces el político, ¿qué hace? Pues se rodea de gentes expertas que le ayuden cuando esos elementos de protección no están en sus manos. Por ejemplo, el saber cómo se cuida un cauce, el cómo se limpian los cauces. Entonces, yo pienso, esto es lo que ha faltado. Es decir, yo veo las herramientas. Evidentemente, empezamos a buscar culpables donde no los hay. ¿Por qué no conjugar estos medios que existen? La interpretación es, como has dicho tú, Blas, es imposible interpretar lo que dice la Confederación. Pues hay que buscar los elementos. Es que limpiar un cauce cuesta dinero. El mensajero llega... Cuesta dinero, ya hemos llegado al fondo de la cuestión. Bueno, todo eso cuesta dinero. Yo he oído decir como estos cuesta días, dinero, hay que ahorrar dinero. Pero hay que buscar los porque elementos. hay que dedicarlo a otros gastos. Tú no has oído decir estos días, cuando se entrevistaba a la gente del pueblo que verdaderamente conoce sus circunstancias peligrosas, decía, no nos dejan mover las cañas porque nos multan. Entonces hay que buscar todos los elementos, interpretarlos, es decir, ahora mismo no hay dinero para producir la limpieza, y él
lugareño... No es cuestión de dinero. No, pero que es lugareño, claro, planificación no es... El lobo se me come la oveja, pero no puedo matar al lobo el señor Melgarejo, porque tengo que... Entendemos, Juanjo, entenderíamos, tú que estás más puesto con las redes sociales y con la tecnología, los datos a tiempo real de la Confederación Hidrográfica del Júcar, no hace falta que alguien nos diga, no salgáis de casa. A ver, yo creo que antes de abordar este tema se agradece el discurso del diputado, más que nada porque ahora mismo me estoy imaginando a los espectadores viéndonos aquí debatir sobre este tema, entonces me gustaría romper una lanza hacia este discurso, que se hable desde la sensatez, desde la honestidad de explicar verdaderamente las causas, toda esta guerra de relato que ahora estamos diciendo, que si señalar a unos, señalar a otros, me parece bastante sensato el análisis del diputado y sobre todo con el recorrido que tiene, que es alguien que sabe de lo que habla. No sé si tenéis alguna pregunta para él, que es verdad que tenemos que aprovechar que está aquí con nosotros para esto y después ya nos quedamos nosotros, si queréis, haciendo el debate. Pero en cualquier caso, no sé si... Después hablaremos nosotros un poco de esto. Si el problema es que eran dos administraciones de distinto color político. A ver, eso no ayuda, está claro. Además, ya lo hemos sufrido en Alicante durante... No debería ser un problema. Eso no debería ser un problema, pero no ayuda. Además, eso es lo que hemos venido también hablando en lo que pasaba en Alicante. Alicante, durante estos últimos años, con el Botanic, era propiedad, por así decirlo, del Partido Popular. Entonces, habían muchas materias en las que no había consenso, en las que cada mínimo debate había unas diferencias terribles. Hombre, fijaros que hay detalles no muy significativos. Una reunión donde está la delegada del gobierno, donde estaba disculpadme un momento, Diana Morán, me parece que estaba también por allí, es decir, donde está la cúpula del Partido Socialista, y no invitan a la Juanjo, ¿y por qué no atenernos a las leyes? Y pregunto al diputado, que es el que mejor nos puede contestar. Cuando hay 3 comunidades implicadas en esta situación, porque son 3 las comunidades implicadas, ¿no? Sí. ¿Quién tiene la primera potestad para convertir esto en una verdadera situación de emergencia? ¿Qué autoridad? El Estado, siempre el Estado. El responsable del dominio público hidráulico es el Estado. Y en este caso, que es una catástrofe de estas dimensiones, por supuesto que el Estado. Y yo quería deciros que en este caso se ha producido desavenencia, no se ha producido desavenencia porque una fuera de un color político y otra de otro, el caso del Gobierno de la Nación, por el caso de Castilla-La Mancha, son del mismo color político, pero el propio Paje dijo que no tuvo la información, lo mismo que nos pasó en la Comunidad Valenciana, no tuvo la información y lo ha denunciado, ha dicho que él no recibió la información de la Confederación, es decir, del Ministerio, que es el competente en esta cuestión. Yo quería aclarar, si es posible, una cuestión previa, ¿no? Y es que un tema es cuando se produce la inundación, cuando se produce la catástrofe o se va a producir la catástrofe, y otro es lo que sucede antes de la catástrofe. Entonces, para diferenciar las competencias de unos u otros en función de este tema, ¿no? Entonces, antes de que se produzca este fenómeno, la competencia es del Ministerio de Transición Ecológica. El Ministerio de Transición Ecológica tiene 2 funciones en tema de inundaciones: la prevención y el cuidado y mantenimiento de los cauces del dominio público hidráulico. Y en esto es lo que ha fallado estrepitosamente la gestión del Ministerio y, por tanto, la titular del Ministerio. Y luego hay una derivada fundamental. Esta señora, la señora Rivera, no ha aparecido por la Comunidad Valenciana, siendo la máxima responsable del dominio público hidráulico, de las aguas. Es decir, si la titular del agua no ha venido, no se ha dado por enterada de que la mayor catástrofe del siglo XXI que se ha sufrido en España no ha sido o no ha estado la responsable directa, porque está en otras cosas. Ni ha venido ni va a venir. Joaquín, ¿y ahora qué hay que hacer? ¿Esto cambiará la mentalidad? Es decir, esto
abrirá la mente para que a partir de ahora sí que se ejecuten esas obras de mantenimiento de los ríos? Yo espero que sí, porque hemos tenido otros ejemplos, porque cuando dijo la señora Robles, la ministra de Defensa, que este era un fenómeno que no había pasado en los últimos 5.000 años, bueno, eso es una gran falacia como mínimo, una gran falacia por no decir otra cosa, una ignorancia supina. En España y sobre todo en el este y en el sureste de España tenemos datadas permanentemente las inundaciones. No, pero las tenemos datadas, pero datadas desde finales de la Baja Edad Media, perdón. Desde ese momento, es decir, desde el siglo XIV hasta la actualidad, tenemos datadas prácticamente todas las inundaciones. Por tanto, esto no es un fenómeno nuevo que se puede haber agravado y se ha agravado probablemente por motivos del cambio climático y también de las formas que nosotros tenemos de vida, la ocupación del espacio, etcétera, etcétera. Pero quiero insistir en este tema, y es la cuestión de que en el año 57, alguien antes hacía referencia a la inundación de Valencia, que trajo consigo, por ejemplo, la presa de Forata, que trajo consigo el desvío del Turia, y ahora tenemos una magnífica espacio de carácter... Y sin ir más lejos, en Alicante. Y en Alicante, que también, las riadas del año 7, que trajeron consigo el plan contra inundaciones, el consejero García Antón, que pero me voy a ir más lejos. La gran inundación que ha habido en la hidráulica española, que es la de 1879 de Santa Teresa, en la cuenca del Segura, que tuvo más de 300 muertos, más de 1.300 muertos, perdón. Esta inundación trajo consigo algo que fue fundamental, que fue el plan de defensa contra las avenidas en el Segura, que es la pieza clave, es la Biblia, para entendernos, de la hidráulica en España. A partir de ese momento se pudo montar toda la red de pantanos, que buena parte de ustedes conocerán por los nombres, seguramente yo le hablo del Fuensanta, el Cenajo, etcétera, son pantanos que quedan en la memoria y que fueron grandes infraestructuras que se fueron construyendo a lo largo del siglo XX. Ha hecho una pregunta, decir, una catástrofe, que no ha contestado. Termino, sí. Una catástrofe da lugar o puede dar lugar a planes de mejora y actuaciones de mejora, que era lo que me preguntaba. Claro, la del 57 dio lugar a Forata y al cauce del Turia, y esta yo espero que esas infraestructuras que estaban por hacer y que cambiemos la mentalidad con respecto a qué actuaciones son las que tenemos que hacer con el proyecto. Y que no ponga la ministra Rivera argumentos de defensa encima de la mesa. Si tiene que rectificar y decir, bueno, cambio mi política, que la cambie. Que la cambie, efectivamente. Espérate, pero Andrés le ha hecho una pregunta que como buen diputado, como buen político, ha obviado. Le ha dicho, aquí ha habido o hay intencionalidad política. Y me pone la comparativa... No quiero entrar tanto, yo solo vamos a debatir nosotros. Me pone la comparativa del presidente de Castilla-La Mancha. Pero es que el presidente de Castilla-La Mancha está enfrentado con el presidente Pedro Sánchez. Hombre, no queremos pensar. Y la Comunidad Valenciana está en manos del Partido Popular. No queremos pensar que han dejado a Castilla-La Mancha desatendida por eso. El viejo, como diablo, sabe más por viejo que por diablo. Hay una intencionalidad política clarísima en todo este asunto. Una cosa, lo que están pidiendo todos, hemos estado ahí también... Quiero hacer una pregunta, Joaquín, que es, yo como ciudadana de la calle, si no te importa, contestas... ¿Para qué sirve una ministra de Transición Ecológica? Es que yo no lo tengo claro. No tiene ninguna mala intención. No, tiene muchísimas funciones. El Ministerio de Transición Ecológica... ¿Pero en qué afecta? El mantenimiento de los cauces de los ríos, por ejemplo. Todas las infraestructuras, el dominio público hidráulico, es decir, todas las infraestructuras hidráulicas que usted conoce, pasan por mano o bien de la Confederación del Júcar o bien de la Confederación del Segura, en el caso de nuestra provincia, en el caso de la provincia de Alicante. Si usted quiere tener mañana una concesión de agua para regar o para cualquier otra cosa, o para un molino o simplemente de abastecimiento, eso se lo tiene que dar la Confederación, porque estamos hablando del dominio público hidráulico. Pero fíjate, te digo más, Mercedes, conozco alcaldes indignados que no pueden tocar el cauce de su río porque no se lo permite la Confederación Hidrográfica. La pregunta que han hecho tú, yo con mala idea te diría, para cobrar 128.000 euros al año y colocar a todos los amigos. Vamos a avanzar un poco en el debate, pero es cierto, Mercedes, que hay muchísimos alcaldes... Una de las visiones es la que ha quedado ausente en esta desgracia. Yo no quiero que sea responsable una persona, sino que todos aprendamos, porque hay muchos puntos que tocar. Eso es principal, claro. Joaquín, es verdad que muchos alcaldes, asentíos con la cabeza, muchos alcaldes que conocemos, están indignados porque no pueden cortar las calles del cauce de sus ríos. Porque en un momento determinado se tomó la decisión por parte del Ministerio de que los cauces interurbanos correspondían a la limpieza a los ayuntamientos, pero
con la concesión de la Confederación. Es decir, que el Ayuntamiento se ha ofrecido, por ejemplo, puedo decirlo con claridad, el Ayuntamiento de Campello. Por ejemplo, tenemos un problema en la desembocadura ustedes han pasado por allí, el del Río Seco, que ahora ya no es el Río Seco porque tiene la depuradora. Claro. Entonces tenemos un cañaveral gigante se ha producido, pues bueno, ¿por qué? Porque hay riqueza, riqueza de nutrientes, y esto hace que la vegetación se reproduzca con rapidez. Me consta que el alcalde de Campello ha pedido en varias ocasiones, no lo paguen ustedes, lo pagamos nosotros, lo paga el Ayuntamiento de la limpieza, porque yo lo que no quiero es tener problemas en mi municipio. Y si ustedes no tienen recursos por los motivos que sean, o no quieren arbitrarlos para esta cuestión, nosotros lo hacemos. No lo van a dejar. Alto. No les dejan. Alto. Tienes que tener el permiso. Por eso digo que es que los ríos ahora se ha puesto Pablo Ruz a limpiar los ríos en Elche y ha dicho que le da igual, que se enfrenta a la Confederación. Claro, va a limpiar los ríos en Elche. O sea, se enfrenta a la Confederación y lo que es peor, se enfrenta al Ministerio Fiscal de Medio Ambiente, porque puede haber una denuncia de A, de B o de C, no voy a formar ningún grupo, que haga que Pablo Ruz mañana tenga que comparecer en un... Pero está pasando en Orihuela, está pasando en Aspe, por ejemplo. Bueno, es una vieja historia ya, desde los desbordamientos del Orihuela, del Segura en Orihuela. La limpieza era básica y fundamental para que esto... Una de las cosas que nos dicen, en todo momento estuvo en Catarroja y en toda la zona ha estado un equipo de 12TV, y una de las cosas que nos han dicho los vecinos permanentemente, imagino que vosotros también se habéis hablado con alguno, es que esto no se olvide, que no se nos olvide. Nos dicen a los periodistas, seguid publicando, seguid sacando imágenes, que no se nos olvide, porque nos dijo el alcalde de Orihuela que no se ha hecho nada después de la Dana, que no hay infraestructuras. Es que esta es la cuestión. Yo viví muy de cerca todo el tema, pues entonces era el director del Instituto del Agua y tuvimos que echar una mano para ver qué medidas se podían, incluso... Esto fue en septiembre, recuerdo perfectamente que nosotros la denominamos la inundación de Santa María, porque fue la del 12 al 14 de septiembre. Hicimos una jornada concreta y la llevé esa jornada al Moradí. Y claro, la gente estaba como están ahora los ciudadanos, con todo el derecho. Por supuesto que tienen perfecto derecho de protestar hasta el máximo. Yo lo haría siendo, en fin, si hubiera sido perjudicado directo en este tal. Entonces yo eso lo entiendo humanamente, no hay forma de no entenderlo. Entiendo yo, ¿no? Pero en este caso... la indignación fue máxima también en Almoradí, que fue el epicentro del desastre. Ahora ha sido por Porta, pero entonces fue Almoradí, cuando se rompió un tramo de la mota del río, y bueno, vino el presidente de la Confederación, y no tenía razón. El presidente de la Confederación tuvo que intervenir el ayuntamiento, que fue el que mandó a intentar tapar con camiones, con sus recursos y tal, y porque conocían a alguien que tenía una cantera, alguna cosa. En fin, y luego, ¿qué ha pasado? Estamos en el año 24, han pasado ya 5 años largos, han pasado 5 años, y lo que se había previsto y los recursos que estaban previstos no se llevaron a cabo. Es que el plan Vega Renace, recuerdo del Botanic, apenas se cumplió en un 20 y poco %. Hombre, incluía la construcción de colegios, incluía cosas que no estaban. No les puedo decir una cosa, la compra del Marqués de Rafal, que me parece fantástico como propiedad de la Generalitat, se hizo con cargo a el Vega Renace. Oiga, me parece muy bien. Usted quiere comprar el cómprelo con cargo a la Consellería. El plan del Barranco del Pollo. 23 años paralizado desde que se aprobó. ¿Quién lo paralizó? Esperemos que esta situación cambie la mentalidad de la conservación. Paralizaron esa obra en el Barranco del Pollo. 23 años llega el proyecto les puedo dar un ejemplo que... Y Compromís votó en contra de que se arreglara el Barranco del Pollo. Les puedo dar un ejemplo que es mucho más doloroso, que menos mal que no se ha hecho, que ha sido lo que llaman ellos la renaturalización del cauce nuevo del Turia. En este mayo último de 2024, la Confederación ha gastado 270.000 euros en el proyecto de renaturalización. Menos mal que esto no se ha hecho, porque todavía no ha salido el proyecto. Si se hubiera hecho, habríamos tenido un problema doble, porque la capacidad de evacuación del cauce del Turia nuevo se había reducido, y eso habría hecho que había saltado la mota, porque estuvo a punto de saltar la mota, que esto no se dice tampoco, pero estuvo muy cerca de saltar la mota del río, porque ahí venía una inundación muy grande. Por eso la presa de Montesa había evitado que parte de esos recursos hubieran llegado hasta el cauce del Turia. El gobierno del Botanic de Chimopuch tenía planes de volver el cauce del río otra vez por el lugar. El Botanic con el alcalde de Valencia, el señor Ribó, y con el gobierno socialista, es decir, con la Confederación,
hicieron este proyecto, han hecho este proyecto, pero ahora, no hace 5 años, hace estos meses pasados. Esperemos que esta situación cambie la mentalidad de la conservación de los cauces, que se pongan al servicio y que no destruyan más pantanos, de los pueblos, que ya está bien. que nos dejemos de que estén en función de lo que debe de estar todo, en que nos función de la dejemos de esa protección, ensoñación de dejar las cañas crecer de manera silvestre. Si todos estamos a favor de la naturaleza, esto nadie puede ponernos, pero a favor principalmente de las personas. Y de los pueblos que suelen estar al lado Yo de quería los ríos. apuntar una cosa, si me permitís. Es verdad que antes hemos hecho un apunte sobre esas declaraciones de la ministra Robles sobre que no había pasado algo así muchos años. Y antes, cuando empezábamos el programa, poníamos esa atención en los bulos de las redes sociales. Bueno, pues cuidado, porque a veces los bulos no vienen de las redes sociales. A veces salen de fuentes se ponen oficiales, en el foco las redes sociales, los jóvenes que no están informados. A veces los bulos vienen de los que no deberían dar bulos. Joaquín Melgarejo, muchas gracias por haber venido al programa de hoy para hablarnos tan directamente de este asunto. Ilustrarnos, como dice Mercedes, hemos entendido mucho más. Muchas gracias a ti, Andrés, y a todos los contertulios, y que que tengáis una buena tarde y que sea de utilidad. Simplemente mandar un mensaje de esperanza.